Quiero que puedan buscar en sus Biblias, en el libro de Jueces, capítulo 11, la Biblia nos habla acerca de un personaje muy pero muy interesante llamado Jefté. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo, y Jefté, dice, habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Les vuelvo a leer. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió, por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Es decir, él comenzó a hablar, podríamos decir, a delinear o a trazar cómo sería el ejército a cargo o al mando de esta persona llamada Jefté. Esto habla de un tema muy importante que nosotros tenemos que tomar conciencia día a día, que son las decisiones que debemos tomar. Son tan importantes las decisiones que debemos tomar, y a veces escuchamos decir a la gente, o hablar a la gente, decir cómo me gustaría ser como, en otras palabras, como Jefté, un caudillo, un jefe. Cómo me gustaría ser jefe, cómo me gustaría ser gerente, cómo me gustaría ser el que está al mando de todas las cosas, porque parecería que el jefe nunca hace nada. Parecería que el gerente de una empresa nunca hace nada. Parecería que el que está puesto sobre todos siempre está sentado en un sillón sin hacer nada. Pero esa es la idea de mucha gente. Mucha gente piensa que un jefe, mucha gente piensa que un gerente es una persona que no hace nada, pero no comprendemos debemos comprender que tiene una labor muy, muy importante, y su labor principal, la labor principal de un gerente es tomar decisiones. La Biblia dice que a este hombre llamado Jefté lo convocaron, lo llamaron para que sea caudillo y para que sea jefe en aquel momento de una de las tribus de Israel. Así que él, como jefe y como caudillo, él tenía que tomar decisiones para poder avanzar y para poder hacer prosperar lo que habían puesto en sus manos. Es por eso que comencé esta introducción hablándole que a muchos les gusta ser jefes, a muchos les gusta decir cómo me gustaría ser gerente de un lugar, gerente de una empresa. ¿Por qué? Porque parece que ellos nunca hacen nada. Pero esa es la idea de muchas personas, que piensan que un gerente, que piensan que un jefe no hace nada, pero no comprendemos que la labor principal por la cual una empresa contrata a un gerente, contrata a un jefe, es para que esta persona tome decisiones, y tome decisiones correctas, y tome decisiones acertadas. Entonces, nosotros somos algo así como gerentes, pero no de una empresa muchas veces. En otros casos sí. Hay personas que tal vez estén mirando este servicio y tal vez dicen: yo soy gerente de una empresa, yo soy jefe de una empresa, sino que nosotros somos gerentes y somos jefes de algo mucho más valioso. Es decir, somos gerentes de nuestra propia vida. Y es algo que tenemos que comprender, que el ser gerente no es para cualquier persona. El ser gerente no es para cualquier hombre o mujer que no va a aprender a tomar decisiones correctas con nuestro Dios. Entonces, nosotros somos gerentes de nuestra propia vida. Así que un gerente es una persona que está a cargo de la dirección de una organización, de una institución o de una empresa. De hecho, nosotros somos el resultado de las decisiones que tomamos, ya sean buenas o sean malas. Y como te dije, un gerente es la persona que está a cargo de la dirección de una organización, de una institución o de una empresa. Y cada uno de nosotros tenemos que tomar la responsabilidad por nuestra
propia vida. Es decir, Dios nos llamó a ser administradores de nuestra propia vida. El Señor nos llamó a ser administradores de nuestro camino, pero nos llamó con una gran ventaja. Nos dio su Espíritu Santo, nos dio la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que constantemente está influenciando a nuestra conciencia para que nuestra vida sea una vida de decisiones acertadas, de decisiones correctas. Lo triste es cuando una persona tal vez pueda entender la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero ya el Espíritu Santo no ejerce influencia sobre la conciencia y la palabra misma dice que esa persona es entregada al entenebrecimiento de su mente. Es decir, el Espíritu Santo ya no puede ejercer influencias sobre la conciencia de esa persona. La conciencia fue puesta por Dios. Fue puesta por Dios ¿para qué? Para que nosotros podamos tener, con la ayuda del Espíritu Santo, el discernimiento, la capacidad de saber lo que está bien y lo que está mal. Quiero que pueda ir conmigo un momento. Dice una frase corta en el libro de Gálatas capítulo 6, verso 5. Dice la palabra: porque cada uno llevará su propia carga. Porque cada uno llevará su propia carga. Es decir que nosotros somos una especie de jefes, de gerentes de nuestra propia vida. De allí es que nosotros tomaremos las decisiones conforme con la libertad, con el libre albedrío que el Señor nos dio, con la libertad de poder elegir. De allí tomamos la decisión de seguir hacia adelante bajo la mano protectora de Dios, bajo la voz del Espíritu Santo, guiados por la palabra, el Espíritu Santo influenciando nuestras conciencias, o de lo contrario podemos ser unos muy buenos lectores de la palabra de Dios, pero llevamos una vida conforme a lo que nosotros pensamos, creemos o nos imaginamos. Entonces, de allí es que uno comienza a darse cuenta, porque la palabra dice que a nosotros se nos conocerán por los frutos, es decir, por los frutos que damos. Pero también hay frutos malos. Uno puede dar buenos frutos, pero también puede dar malos frutos. Es decir, nosotros tenemos que aprender a dar buenos frutos. Tenemos que aprender a tomar decisiones que nos lleven a crecimiento, decisiones que nos lleven a tener victorias en nuestra vida. Por eso es que el Señor nos hizo a cada uno de nosotros gerentes, jefes de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos tomar la decisión correcta bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona. Jesús se fue, Jesús resucitó al tercer día y la palabra dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Pero Él nos dejó una promesa y Él nos dijo: no van a estar solos. O si no, Jesús tendría que seguir caminando aquí en la tierra y guiándonos y exhortándonos y enseñándonos. Pero Él dijo: yo no los voy a dejar solo. Voy a dejar a alguien que va a influenciar sobre sus conciencias. Alguien que va a estar puesto allí en sus corazones, por supuesto, con toda la libertad que cada uno pueda tener sobre su vida. Es decir, Él no va a exigir a nadie que pueda tomar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un caballero y Él va a habitar en un corazón en el que, o en una persona que le abra su corazón para que Él pueda habitar y desde allí pueda tener esa influencia sobre la conciencia de ese hombre o de esa mujer. Entonces el Señor nos dio el cargo de gerentes. Y Gálatas 6:5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, un gerente básicamente tiene la responsabilidad, y acá quiero hablar un poquito e introducirnos a la parte bíblica. Tiene la responsabilidad de tomar tres tipos de decisiones. Todos los que alguna vez han pasado por una empresa o estudian administración de empresa, sabemos que o hemos oído, tocado de oídas lo que tiene que ver con la administración de una empresa. Sabemos que se contrata a una persona o que se pone al frente a una persona, a un gerente o un jefe, para que tome tres tipos de decisiones principales en lo que tenga que ver
con la dirección de ese negocio, con la dirección de esa empresa, que fue para lo que se lo contrató a Jefté. Se lo hizo caudillo y se lo hizo jefe, para que él pueda tomar 3 decisiones que son muy básicas, pero muy importantes. Y una de ellas es decidir en momentos de emergencia, otra se llama decisiones operativas y otra decisiones estratégicas. Entonces, para que nos quede claro, cuando alguien contrata a una persona, dice, yo la voy a poner a esta persona para que me administre todo lo que, todos mis bienes, todo mi negocio, toda mi empresa, y esta persona va a tener la responsabilidad de tomar 3 tipos de decisiones. Decisiones que tengan que ver de emergencia, operativas y decisiones estratégicas. Y quiero hablarte de esto a través de lo que la palabra nos enseña. Nosotros, como gerentes de nuestras vidas, como administradores de nuestra propia vida, tenemos que tenemos que aprender de esto, porque una de las decisiones que nosotros tenemos que tomar siempre son decisiones de emergencia. Tenemos que aprender a tomar decisiones de emergencia. La Biblia dice, y quiero que vaya conmigo al libro de Job, capítulo 22, verso 21, dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Es decir, ante una situación de crisis, lo que tiene que hacer un gerente es tomar una decisión o decisiones de emergencia para sacar a la empresa, al negocio o a la organización de cualquier crisis, También nosotros, en situaciones de crisis, como gerentes, como administradores de nuestra propia vida, tenemos que tomar la principal decisión en momentos de emergencia: buscar a Dios. Buscar a Dios. Es la mejor decisión que podemos tomar en un momento de crisis. Así como ese gerente que se contrata tiene que tomar una decisión, le toca tomar decisiones en tiempos de emergencia, nosotros también, como ese gerente y como gerentes de nuestra propia vida, tenemos que aprender a tomar decisiones de emergencia, decisiones ante momentos de crisis, decisiones ante momentos en los que tal vez nuestra vida comienza a tambalear, nuestro caminar se vuelve un poco, parecería torcido. Es allí donde tenemos que tomar decisiones de emergencia, como lo toma un gerente en una organización. Y esa decisión que nosotros tenemos que tomar tiene que ver con aferrarnos a Dios. Por eso Job 22:21 dice, vuelve ahora, dice, en amistad con él. Es decir, en este momento, está hablando en un tiempo presente, vuelve ahora en amistad con él. Dice, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Entonces, nosotros ante una situación de crisis en nuestra vida, tenemos que tomar la principal decisión de emergencia. Y para nosotros la principal decisión, o la decisión más importante, o la decisión de emergencia, es buscar a Dios. Es decir, no se trata de esperar que la crisis se convierta en un fracaso, sino, dice la Biblia, ahora es el momento. Dice, vuelve ahora en amistad con él. Es decir, no podemos darnos el permiso de esperar que esa crisis, que ese momento difícil se torne en un fracaso, sino es ahora. No esperemos que tomar la decisión ya cuando no hay más nada que hacer. No esperemos que esa crisis nos lleve a que nuestro caminar, a que nuestra vida, en vez de ser una vida de victoria, se convierta en un fracaso, sino ahora tomar el timón de nuestra vida y dirigir nuestra vida ¿hacia dónde? Hacia Dios. Hacia Dios. Buscar a Dios en momentos de crisis es la mejor decisión que podemos tomar. No esperemos que esa crisis se vuelva un fracaso, se vuelva una aflicción, se vuelva un momento de turbulencia en nuestras vidas, sino que tomemos la decisión correcta cuando vemos que la crisis se acerca, cuando vemos que estamos pasando ese momento de crisis. Es allí donde tenemos nosotros que buscar a Dios. Tenemos que tomar la principal decisión de emergencia, que es buscar a Dios. Quiero que vaya conmigo un ratito al libro de Santiago, capítulo 3, verso 4, y dice así la palabra:
Mirad también las naves, dice, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere, dice. Es decir, no se trata de esperar, se trata de buscar a Dios. ¿Para qué? Para que el barco de nuestra vida no se hunda, sino que ese pequeño timón que Santiago está hablando de nuestra lengua. Y ese pequeño timón puede llevarnos a un buen puerto, o ese pequeño timón puede llevarnos a un puerto de aflicción, a un puerto de fracaso, a un puerto de tristeza, de agonía. Entonces dice, la palabra está comparando nuestra vida con una gran embarcación de aquel tiempo, que aquellas embarcaciones eran propulsadas o empujadas por grandes vientos a través de las velas cuando izaban, pero dice dirigidas por un pequeño timón que las lleva por donde el que las gobierna quiere. Y está hablando de nuestras palabras, está hablando del poder de nuestra lengua. Es decir, en un momento de emergencia, en un momento de crisis, muchas veces tenemos una tendencia a contagiarnos del temor o de lo que todo el mundo habla. Si está hablando de crisis financiera, también nosotros, en vez de tomar la decisión de hablar cosas positivas, de hablar cosas que tengan que ver con nuestro futuro positivo, de pedirle al Espíritu Santo que nos dé la capacidad, que nos dé el discernimiento para poder hablar de la manera correcta, para que luego nuestra propia lengua, nuestras propias palabras no nos terminen condenando y no nos terminen hundiendo en la misma crisis. Muchas veces hacemos causa común y luego lo que terminamos acarreando para nuestras vidas es lo que nuestra boca comienza a confesar, porque es con nuestra boca que confesamos para salvación, y con nuestro corazón, dice la palabra, que con nuestro corazón creemos, pero confesamos con nuestra boca. Entonces, como administradores de nuestra propia vida, como gerentes de nuestra propia vida, cuando vemos que la crisis se acerca, o cuando vemos que comenzamos a atravesar un momento de crisis del índole que usted más se imagine, ya sea en la salud, ya sea en las finanzas, ya sea aún en nuestra vida espiritual, aún en la familia, con los hijos o con el matrimonio, tenemos que tomar la mejor decisión de emergencia, que es buscar a Dios. Por eso la palabra dice en el libro de Job: vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello, dice, te vendrá bien. Entonces no esperes que la crisis se ponga más brava, que la crisis se ponga más fuerte y termines en un fracaso, sino en medio de la crisis nosotros podemos buscar a Dios. En medio de las situaciones difíciles, Dios puede levantarnos. En medio de los problemas, Dios es el capitán de nuestra nave, que es nuestra vida. Él está guiando nuestra propia vida. Él quiere guiar nuestra propia vida. Entreguémosle a Él el timón de nuestra vida. Entreguémosle al Espíritu de Dios el timón de nuestras vidas. Entreguémosle nuestra manera de hablar. Entreguémosle todo a Él. ¿Cómo? Buscándolo. La Biblia dice que nosotros debemos acercarnos al trono de la gracia, es decir, acercarnos a Dios, buscar a Dios. Dice, para allí en ese trono de la gracia poder hallar el oportuno socorro. Allí hallamos nosotros el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque allí, cuando vamos delante de Dios, cuando lo buscamos a Dios en oración, en ruego, con acción de gracias, la Biblia dice que allí comienza a ocurrir un fenómeno espiritual que mucha gente no lo comprende, que mucha gente no entiende cómo en medio de una crisis una persona buscadora de Dios puede tener paz. Dice la Biblia: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento del ser humano, va a inundar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque le buscamos. Entonces, la mejor decisión que podemos tomar en tiempos de crisis es buscar a Dios. Tenemos que tomar, para nosotros buscar a Dios debe ser una decisión
debe ser la principal decisión que siempre debemos estar atentos a tomar, buscarlo a Dios en todo tiempo. Y cuando vemos que son tiempos de bonanzas, buscarlo a Dios. Cuando vemos que el viento sopla a nuestro favor, o cuando vemos que tenemos viento de cola, como dicen por ahí los pilotos de avión, que cuando ellos dicen tenemos viento de cola, es como que tenemos viento a favor y vamos tranquilos. Cuando hay bonanza en nuestras vidas, buscar a Dios. Cuando hay crisis en nuestras vidas, tomar la decisión de seguir buscando a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que va a guardar nuestros corazones. Dios va a guardar nuestra vida. Les leía, creo que el domingo les leía en un pasaje que pacientemente, dijo el salmista, esperó en Dios y Dios lo levantó, Dios lo sacó, Dios le dio victoria. Entonces, como administradores de nuestra vida, como gerentes de nuestra vida, como personas que tenemos una gran responsabilidad, administrar nuestra vida delante del Señor, cuando llegan los momentos de crisis tenemos que tomar decisiones de emergencia. Vuelve ahora en amistad con Él, dice, y tendrás paz, y por ello te irá bien. Es decir, tres tipos de decisiones como administrador de tu propia vida, que tengo que tomar como administrador de mi propia vida. Y tengo esa gran responsabilidad delante de Dios. Tomar decisiones en tiempos de emergencia, que son decisiones de emergencia. La búsqueda a Dios, el clamor a Dios, el interceder delante de Dios por esa circunstancia, por esa situación, por ese familiar, por esa crisis que estoy atravesando. Es una decisión de emergencia, el clamor a Dios, con clamor, dice la palabra, con ruego y con acción de gracias. Pero también nos enseña que debemos nosotros confesar de la manera correcta, que nuestra lengua nos lleve a salir de la crisis. Es decir, que nuestra propia lengua nos lleve a no confesar que la crisis nos está ahogando. Por eso el Señor dice que no hagamos causa común con lo que la gente muchas veces dice que es crisis, o con lo que la gente dice que es un desastre, o con lo que la gente dice esto sí que nos va a pasar ahora porque ahora no nos salvamos de la enfermedad, de la crisis, de esto, de aquello, de lo otro, sino que nosotros con nuestra lengua, con nuestro hablar, podamos confesar de la manera correcta que Dios tiene una solución para nuestras vidas, que el Espíritu Santo abrirá caminos donde no hay, que a pesar del momento difícil que estemos atravesando, la palabra dice que nosotros podemos salir adelante. La Biblia habla acerca de un hombre llamado Isaac, que en un tiempo de crisis, y voy a hablar en un tiempo de crisis financiera, dice la palabra, en un tiempo donde había hambre, dice que él se animó a sembrar, se animó a trabajar. Y yo creo que la Biblia no es específica muchas veces en cómo este hombre, cómo habrá sido el desarrollo mientras él sembraba en tiempos de crisis, cómo habrá estado su corazón, cómo habrá pensado él, sino que la Biblia simplemente dice que al final que el varón se enriqueció, que el varón fue hecho grande y fue muy poderoso y temido por todos. Pero en un tiempo de crisis podemos ver cómo Dios respalda a alguien que se anima a hacer las cosas, cómo Dios le da una salida a la persona que quiere encontrar esa salida, valga la redundancia, para poder ser una persona diferente, para poder ser un hombre, una mujer de victoria. Entonces, buscar a Dios es lo que a nosotros nos tiene que llevar en todo tiempo, en tiempos de emergencia, en tiempos de bonanza. Vuelve ahora en amistad con Él, dice la palabra. Entremos en amistad con Dios. Dice que cuando entramos en amistad con Dios, cuando le buscamos, cuando oramos, tendremos paz. Y por ello, dice, te vendrá bien. Así que, entonces, decisiones de emergencia. En los momentos de emergencia, clamar a Dios, buscar a Dios. Pero también dice que un gerente tiene que tomar decisiones operativas. Y para esto quiero que busques Mateo capítulo 18 para poder entender cómo lo aplicamos a nuestra vida. Mateo capítulo 18, verso 7. Y dice así la palabra: Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos.
pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano, o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies, dice, o ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es de ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos, dice, ser echado en el infierno de fuego. Es decir, sácalo, dice la palabra, y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Quiero que entiendas por qué las decisiones operativas son muy importantes, porque tienen que ver con resolver situaciones con las personas en sí. Entonces ahí tenemos que tomar decisiones operativas. Principalmente cuando alguien tiene que tomar una decisión operativa, no es fácil, porque esto se trata muchas veces en un negocio, en una institución, en una empresa. Se trata principalmente de contratar y despedir a aquellas personas que no son de beneficio para la empresa, para la organización o para el negocio que estás llevando adelante. Y las decisiones operativas son muy importantes. Por eso dice la palabra que si tu ojo te es de ocasión de caer, sácalo. Muchas veces ponemos personas a veces a que sean nuestro ojo o nuestro pie. Pero dice, si te es ocasión de caer, sácalo. Dice. Sácalo, y está haciendo, la palabra es muy clara en este sentido de tomar decisiones operativas. ¿Por qué? Porque está hablando de sacar lo que no te trae beneficio, quitar lo que te trae atraso, sacar lo que no te permite crecer. Nosotros como administradores de nuestra vida tenemos que tomar también decisiones operativas y tenemos que reconocer, y acá quiero hacer hincapié que usted pueda entenderme, reconocer cuáles son las personas de bendición para nuestra vida, cuáles son las personas de destrucción para nuestras vidas, cuáles son aquellos que dicen ser personas que nos influencian para bien, pero no nos influencian para bien, sino que nos incitan para mal, nos incitan a cosas que no están bien delante de Dios. Es decir, tenemos que tomar, cuando tenemos que tomar decisiones operativas, significa que tenemos que cortar de nuestras vidas aquellas personas que solamente nos están destruyendo, que están siendo un instrumento del mismo infierno, porque la Biblia dice que el enemigo vino para matar, vino para hurtar y vino para destruir nuestras bendiciones. Y así como en una empresa, en un negocio, se toman decisiones operativas, es decir, este no me trae beneficios, no me está contribuyendo a que crezca la institución, a que crezca la empresa, entonces es preferible sacarlo porque solamente trae tropiezos, solamente trae atraso. De la misma manera usted y yo, como administradores, como gerentes de nuestra propia vida, tenemos que aprender a tomar esas decisiones operativas. La Biblia dice que Satanás vino para hurtar, para matar y destruir. ¿Qué es lo que vino a matar, hurtar y destruir? Nuestras bendiciones, lo que Dios planeó para nosotros, lo que Dios preparó para cada uno de nosotros. Pero siempre les digo que el enemigo necesita un cuerpo donde manifestarse. Necesita un cuerpo para que operativamente pueda llevar a la acción todos los proyectos que él tiene en contra de una persona. Entonces nosotros como administradores, como gerentes de nuestra propia vida, tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón. Tenemos que aprender a cuidar lo que Dios nos entregó. Si el Espíritu Santo te entregó ese precioso fuego, te entregó esa preciosa unción para poder llevar adelante algo, para poder crecer en algo, es tiempo que comiences a cuidar, es tiempo que cuides, no que operativamente saques, si es necesario,
aunque tenga que doler muchas veces, personas que solamente te influencian para mal. Si eres alguien que tal vez estás saliendo de los vicios, si eres alguien que está saliendo tal vez de algo que a Dios no le agradaba y las personas que están cerca de tu vida, que te rodean, solamente te influencian para mal, para atraso, solamente te influencian para que tu vida, vaya hacia atrás y no hacia adelante. Tenemos que tomar decisiones operativas, es decir, sacar, cortar aquello que nos está destruyendo, terminar con lo que nos está destruyendo. Si es gente que solamente camina por tu mente con los pies llenos de barro, con los pies sucios, que solamente te causan daño, te causan dolor, te atrasan en tu vida, es el momento de tomar decisiones operativas. ¿Por qué? Porque tal vez esa persona esté siendo un instrumento del infierno para hurtar, para matar y para destruir lo que Dios quiere entregarte. Entonces es tan importante que tomes esas decisiones, que puedas separar, que puedas tener. La Biblia dice que el que camina con sabios, sabio será. Pero dice que el que se junta con necios, es decir, con personas que directamente no quieren comprender o no quieren hacer caso a lo que la palabra de Dios dice, la Biblia los llama necios y dice que esa persona será quebrantada. Y la palabra dice que el quebrantamiento viene antes de la caída. Es decir, Dios nos da una oportunidad. Dios nos da una oportunidad. Por eso es un tiempo en el que si estás rodeado de gente que no te bendice, gente que no te ayuda, gente que no te lleva a crecimiento, gente que no te lleva a ser cada día mejor, es preferible que no reniegues. Es preferible que no reniegues, es preferible que te alejes, es preferible que puedas visualizar y puedas tomar decisiones operativas. Así como se toman decisiones en grandes corporaciones, en grandes empresas, en negocios, donde dice, el que está a cargo de esta área no me está llevando a buen puerto, el que está a cargo de esto no está funcionando, es necesario reemplazarlo para que toda la cosa funcione. Lo mismo pasa con nuestra vida. Cuando nosotros vemos que hay cosas que nos están amarrando, nos están como reteniendo y se trata de personas, es tiempo de tomar decisiones operativas. Y yo creo que uno de los mejores ejemplos que tenemos es en la palabra. Cuando Proverbios dice que el que camina con sabios, sabio será. Pero el que camina con necios será quebrantado. Así que quiero animarte a que en este tiempo puedas crecer, puedas salir adelante, puedas ser una persona que no se detiene, que puedas entender que tanto usted como yo somos administradores, gerentes. Dios nos eligió a cada uno de nosotros para que administremos, para que podamos ejercer esa gerencia sobre nuestras vidas, para que nuestras vidas puedan tener crecimiento y crecimiento y crecimiento. Si estás meditando en esta palabra y te estás dando cuenta que hay cosas que no te están llevando a crecer, que no te están llevando a avanzar como gerente de tu vida, como administrador de tu vida, es tiempo que comiences a reflexionar. Si estás en un momento de crisis, es tiempo de tomar la decisión de emergencia como un gerente. Y la palabra dice, vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Y si te das cuenta que necesitas tomar decisiones operativas, necesitas sacar lo que no sirve, quitar aquella pieza que está entorpeciendo el engranaje de la cosa, que no te permite avanzar, que no te permite crecer, que te tiene allí como subyugado todo el tiempo y no te permite despegar. Es tiempo que puedas tomar esa decisión operativa de decir, Señor, voy a comenzar a caminar con sabios, voy a comenzar a caminar con personas que solamente me pueden influenciar para bien, para crecimiento, y dejaré de caminar con aquellos que son necios y que le dan la espalda al Señor. Decisiones operativas son muy pero muy importantes porque tienen que ver
con resolver situaciones con las personas. Resolver situaciones con las personas. Entonces necesitamos, no podemos permitir nosotros caminar dolidos por esta vida. No podemos permitirnos caminar con una espina en el corazón. No podemos permitir caminar con culpas. Hay gente que le encanta hacerse sentir culpable a la otra. Y nosotros fuimos llamados a libertad. Fuimos llamados a avanzar, fuimos llamados a crecer. Entonces es tiempo que puedas tomar decisiones operativas y puedas ver cómo tu vida comienza a avanzar, cómo tu vida comienza a crecer. A veces ni siquiera tenemos nosotros que tomar la decisión. Muchas veces cuando yo no puedo apartar esto de mi vida y le clamamos al Señor, el Señor que ve las intenciones de tu corazón, que ve que eres una persona que tiene ganas de crecer, que tiene ganas de escudriñar las Escrituras, de conocerlo más a Él, Él solo irá quitando las personas que no son de bendición para tu vida. Él irá como el jefe de nuestra vida. Él irá haciendo la parte operativa, irá quitando todo lo que no te sirve, lo que no te trae crecimiento, lo que te trae retroceso. El Señor mismo muchas veces se va encargando de sacar, se va encargando de quitar de nuestros caminos. Así que qué importante que nosotros podamos visualizar eso. Qué importante que le podamos pedir al Espíritu Santo ese discernimiento de poder saber aquello que nos conviene seguir caminando o no nos conviene seguir caminando al lado. Decisiones operativas, dicen en el mundo empresarial. Esto no me está dando frutos. Esto me está yendo para atrás. Esto que puse acá solamente me trae pérdidas. Hay que sacarlo. Hay que buscar algo que dé frutos. Yo creo que el Señor en este tiempo nos está llamando a crecer, nos está llamando a avanzar, nos está llamando a mirar hacia adelante. Aún en medio de la crisis, como Isaac, Dios puede bendecirnos, Dios puede prosperarnos, Dios puede engrandecerte, Dios puede hacerte una persona muy, pero muy bendecida. Pero es necesario que seamos personas que tomamos decisiones de emergencia, que tomamos decisiones operativas, que no nos tiembla el pulso para tomar decisiones operativas, que sabemos que lo que viene adelante es mucho mejor. Entonces cree, confía en la palabra, no permitas que Satanás venga a hurtar, a matar y a destruir, a cortar tus bendiciones, a cortarte el camino. Caminemos con gente que nos instiga, que nos impulsa. ¿A qué? A crecimiento, a vivir mejor. No caminemos con gente que son necios, que le dan la espalda a la palabra. Gente que le da la espalda a la palabra no te llevará nunca a crecimiento. Por eso es tan importante que podamos comprender este tema que tiene que ver con la responsabilidad que Dios nos dio de ser gerentes de nuestra vida. Quiero terminar, no me voy a extender esta noche, quiero terminar porque quiero hablar de las decisiones estratégicas que se toman en una empresa, que se toman en una corporación, en una institución, y que nosotros tenemos también el deber de tomarlas para nuestras vidas. Y quiero que busques Filipenses capítulo 3, verso 13. Y la palabra dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, dice el apóstol Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe que las decisiones estratégicas son tan importantes, son las decisiones más importantes que los gerentes tienen que tomar en una empresa? Las decisiones estratégicas. Usted habrá escuchado hablar de estrategias de mercado, estrategias de ventas. Y son las decisiones más importantes que un gerente toma en una empresa. Porque esas decisiones van enfocadas directamente al futuro de la empresa. Los objetivos y las metas que ese negocio, que esa institución, que esa empresa quiere alcanzar. Decisiones estratégicas. Sabe que nosotros igualmente tenemos que tomar decisiones estratégicas para nuestro futuro,
para alcanzar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en estos versículos que leímos podemos reconocer las decisiones estratégicas que el apóstol Pablo tomó en un momento de su vida. En el verso 13, él dijo, dejar el pasado atrás. Él dijo, dejar el pasado atrás en el verso 13. Dejar de una vez por todas de lamentarnos por el pasado y enfocarnos en transformar nuestro futuro con la ayuda de nuestro precioso amigo el Espíritu Santo. Entonces Él nos deja las claras. Él dice, dejo atrás. Él dice, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidándome lo que queda atrás. Dejar el pasado atrás. Dejar de una vez por todas de lamentarnos por el pasado y enfocarnos en transformar nuestro futuro con la ayuda de nuestro Dios. Luego dice en el verso 14, dice no estancarse, sino avanzar. En el versículo 14 dice no quedarse allí estancado, sino avanzar. Ya no llores por lo que quedó atrás. Avancemos confiado que Dios tiene aún cosas mejores para cada una de nuestras vidas. Para cada una de nuestras vidas. Quiero terminar hablándote, porque el apóstol Pablo fue alguien que nos da una lección muy, muy importante acerca de cómo tenemos que caminar en esta vida. Él dijo, todavía no lo alcancé, pero de una cosa estoy seguro, me olvido de todo lo que me ha pasado. Es decir, hay cosas que nosotros muchas veces las dejamos guardadas en el tintero de nuestro corazón. Muchas veces no dejamos pasar la ofensa, muchas veces el odio se arraiga en nuestro corazón. El enemigo es tan astuto muchas veces en dejarnos secuelas de las cosas que nos van sucediendo a diario. Y no tomamos la decisión estratégica como el apóstol Pablo, de decir, dejo atrás, me olvido. Porque mientras él no aprendió a olvidarse de lo que pasó antes, él no podía avanzar hacia adelante. Esa es la lección que nos deja esta palabra. Estratégicamente el apóstol Pablo dijo, si yo no dejo mi pasado, si yo no dejo aquello que pretendió afectarme ayer, antes de ayer, hace un año. Hay personas que se acuerdan todavía del año 1938 que alguien le afectó. Entonces todavía siguen amarradas a esas cosas y todavía no pueden por eso avanzar hacia adelante. Pero el apóstol Pablo entendió perfectamente algo que usted y yo tenemos que entender, algo que yo he entendido perfectamente en mi vida. Yo necesito avanzar, y para avanzar usted tiene que aprender a olvidar lo que quedó atrás. No sé qué circunstancia te pudo haber pasado hoy, no sé qué es lo que te pudo haber pasado ayer, no sé qué te pudieron haber hecho en años, pero mientras no dejes atrás eso y te extiendas hacia adelante, prosigas a la meta, a lo que Dios te llamó, es muy difícil que una persona que todavía no dejó atrás el pasado, es muy difícil que pueda enfocarse hacia adelante, que pueda enfocarse hacia el futuro. Dice la Biblia, y quiero terminar con este pasaje muy, pero muy importante para mí arrojó muchísima luz. La palabra dice que cuando Dios desechó a Saúl, si usted puede buscar 1 Samuel capítulo 15, verso 35, dice, y nunca más después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Para que pueda entender el contexto de esta historia, la Biblia dice que Saúl fue un rey elegido por Dios para que, como dice bien la palabra, para que administrase, para que gobierne sobre Israel. Pero fue una persona que constantemente tuvo que ser amonestada, tuvo que ser constantemente una persona que Samuel, que era el profeta en aquel tiempo, que era la voz de Dios en aquel tiempo, constantemente estaba marcándole los errores. Y la Biblia dice que Saúl nunca quiso entender, nunca quiso escuchar la voz del profeta Samuel. Así que la palabra dice que Dios desechó a Saúl y eligió a alguien conforme a su corazón, que fue el rey David. Pero la Biblia dice que luego de que Dios desecha a Saúl, dice, y nunca más vio Samuel a Saúl. Y dice, en toda su vida nunca más lo vio.
O sea, cuando Dios lo desechó a Saúl, nunca más lo vio Samuel. Y dice que Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía por haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Pero luego en 1 Samuel capítulo 16, verso 1, dice la palabra, dijo Dios a Samuel, y escuche esto, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Le dijo, llena tu cuerno de aceite, ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto por rey. Qué tremenda. Estos dos pasajes arrojaron mucha luz cuando comencé a leerlos, arrojaron mucha luz a mi vida, porque hay circunstancias en las que nosotros nos apegamos muchas veces y nos cuesta tomar decisiones operativas y nos apegamos muchas veces a personas incorrectas, a personas que no nos permiten avanzar, a personas que muchas veces solamente causan daño en nuestras vidas y no tenemos el suficiente valor como para tomar la decisión operativa de decir, este no me conviene, solo me trae dolores de cabeza, con este que estoy caminando solo en vez de ir hacia adelante voy hacia atrás. Entonces allí aparece el apóstol Pablo diciendo, te voy a enseñar una decisión estratégica en el mundo espiritual. Es tiempo de olvidarse de lo que está quedando, me olvido de lo que está atrás. Una cosa hago, dice, o me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Es decir, dice la Biblia que Samuel se lamentaba y lloraba por Saúl, y lloraba por Saúl, y se lamentaba todos los días, pero nunca más lo había visto, pero él se seguía lamentando y lloraba y se arrepentía, dice, y Jehová se arrepentía de poner a Saúl por rey sobre Israel, hasta que en un momento el Señor le dice a Samuel, al profeta, al mismo que había ungido por rey a Saúl, le dijo, ¿hasta cuándo vas a llorar? Y mi pregunta es esta, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por lo que ya Dios desechó? Hay cosas que Dios ha sacado, que Dios ha permitido, que solamente estaban dañando tu crecimiento, estaban dañando tu futuro, estaban dañando el avance de tu vida. Es tiempo si no pudiste tomar esas decisiones operativas, el Señor las va a tomar. El Señor quiere verte crecer, el Señor quiere verte avanzar. Y le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl si yo ya lo deseché? Le dijo, llená tu cuerno de aceite como la primera vez que ungiste, porque ya encontré una persona que tiene el mismo corazón que yo tengo y que va a ser una bendición para tu vida y va a ser una bendición para el pueblo de Israel. Así que quiero terminar y que podamos entender que ya sabemos cuáles son las decisiones que debemos tomar. No esperemos más. Pidámosle a Dios sabiduría. Comencemos hoy a transformar nuestra vida para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces necesitamos entender que tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Nuestra vida es una vida de decisiones. Así que quiero animarte en esta noche a que puedas comenzar a tomar esas decisiones correctas, esas decisiones que tienen que ver con decisiones de emergencia, decisiones operativas, pero también decisiones estratégicas, aquellas que te enfocan hacia el futuro, aquellas que te permiten avanzar y crecer hacia adelante. Es tiempo que dejemos atrás. Es tiempo que dejes atrás lo que te cargaba, lo que te ataba y lo que te maldecía, lo que no te permitía avanzar y que te puedas prender fuerte de la mano de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo está dispuesto ¿para qué? Para afectar nuestra conciencia, para afectar con la palabra nuestra conciencia, para tener el buen uso del discernimiento espiritual, de lo que está bien y de lo que está mal. Así que es tiempo que nos levantemos, es tiempo que avancemos, es tiempo que crezcamos, es tiempo que comencemos a tomar esas decisiones como gerentes de nuestra propia vida. Dios nos puso a ser gerentes de nuestra propia vida. Así que es tiempo, si estás en crisis, es tiempo que tomes una decisión de emergencia. Vuélvete en amistad con Dios, dice, y todo te irá bien y tendrás paz. Si ves que algo no te está dejando avanzar, es tiempo que tomes una decisión
operativa, es que tomes una determinación operativa, que quites, que limpies de tu lugar, de tu camino, de tu senda, aquello que no te está permitiendo crecer o avanzar, aquello que te tiene frenado, y que puedas hacer como el apóstol Pablo, que es lo que más me impacta: olvidándome, dejo atrás y me extiendo hacia adelante. Es decir, me olvido de lo que una vez dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, dijo el apóstol, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Dice, es tiempo que te olvides de lo que queda atrás, porque cuando te olvides de lo que queda atrás, vas a poder extenderte hacia adelante. Por eso es que mientras Samuel lloraba por Saúl, se quedó ahí, no podía hacer otra cosa, no podía ser una bendición para la nación. Pero cuando intervino el Señor le dijo, ya no llores más, ya deja de llorar por el pasado, ya deja de llorar por aquello aquello que me dio la espalda y que yo deseché. Le dijo, ve y toma tu cuerno, que ya me he provisto de un hombre conforme a mi corazón y que va a ser una bendición para la nación, el nuevo rey, que era el rey David. Así que quiero animarte con estas pequeñas porciones de las Escrituras a que tomes decisiones correctas. Tu vida y la mía son vidas de decisiones. Somos el resultado, el producto de las decisiones que tomamos a diario. Es tiempo de avanzar, es tiempo de enfocarnos hacia adelante, es tiempo de crecer, es tiempo de eliminar lo que verdaderamente es un estorbo, lo que verdaderamente solo viene a trastornar tu vida.